Muy bien. Pues miren, les voy a hablar de estas funciones de distribución. Si recuerdan cuando estuvimos haciendo el ajuste de los modelos de inferencia estadística lineal y logarítmico para tratar de medir eventos para retorno altos, que generalmente diseñamos alguna infraestructura para que sale fuera de nuestros registros, pues la verdad es que no son los mejores modelos el logarítmico y el lineal cuando hablamos de datos hidrológicos. Y por eso vamos a ver dos funciones de distribución, que son las que vamos a visualizar y aplicar aquí en el curso de hidrología superficial. Y veremos cuáles son los fundamentos que tienen y después las explicaremos a uno de los registros de precipitación que es con el que hemos venido trabajando, ¿no? Bueno, si recuerdan, cuando nosotros tenemos la serie de datos, lo primero que hacemos es ajustarle un periodo de retorno teórico a esa serie de datos. Y lo hacemos con esta que era la ecuación de Weibull, ¿no? Que lo hicimos para los datos de la estación Colima. Los ordenamos de mayor a menor, les colocamos el número de orden m, desde 1 hasta el que llegaba. Si no mal recuerdo, eran 68 datos. Entonces iba desde 1 hasta 68 y n era el número total de datos, que en este caso pues era 68. Y entonces íbamos ajustándole un periodo de retorno a cada uno de los datos. El que tenía menor magnitud, o mayor magnitud, perdón, tenía el periodo de retorno más alto. Y el que tenía la magnitud menor, tenía el periodo de retorno más bajo. Eso quiere decir que los de periodo de retorno más bajo son más recurrentes. Los de periodo de retorno más alto son menos recurrentes. Entonces, con eso podemos ver cuánto tiende el tiempo a volverse a poder repetir esos eventos. Bueno, y ligado al concepto de periodo de retorno, vimos dos ecuaciones. Una que era la probabilidad de no excedencia y la probabilidad de excedencia, que físicamente es calcular la probabilidad de que el evento de precipitación o de caudal para el cual yo diseño sea igualado o excedido o no sea igualado o excedido. Entonces podemos calcular esas dos probabilidades. Y recordando que la sumatoria de las dos me tiene que dar 1. Y yo puedo calcular la probabilidad de no excedencia con el periodo de retorno menos 1 sobre el periodo de retorno. O lo que sería lo mismo, 1 menos 1 sobre el periodo de retorno. Donde ese 1 sobre el periodo de retorno no es más que la probabilidad de que el evento no sea excedido, que es la probabilidad, perdón, que el evento sea excedido, que es la probabilidad de excedencia. ¿Y qué es la que vemos en esta ecuación que está ahí? Muy bien. Con esto vamos a ver qué son las funciones de distribución. Las funciones de distribución se pueden dividir en dos partes. Lo que es la función de densidad de probabilidad y lo que es la función de distribución acumulada. Y pueden aplicarse a cualquier variable. Un ejemplo de función de distribución es lo que ustedes vieron cuando han abordado la distribución normal. La distribución normal, que tiene la forma de la campana de Gauss, o que es la campana de Gauss, es una función de distribución. Ahora, ¿qué son la función de densidad de probabilidad y qué es la función de distribución acumulada? ¿Me ayudan a leer esto? Sergio, ¿me ayudas con la función de densidad de probabilidad, por favor? Su definición. Se dice que X es una variable aleatoria continua si existe una función f de X llamada función de densidad de probabilidad de X, que cumpla con las siguientes condiciones. Para f de X mayor o igual a 0 para toda X, la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de f de X derivada de X es igual a 1. Y ya la otra fórmula. Ok, muy bien. Esto es la función de densidad de probabilidad. Aquí algo importante. Esa X puede ser temperatura, puede ser precipitación, puede ser evaporación, pueden ser niños mayores de 6 años, pueden ser temperaturas, puede ser cualquier variable aleatoria continua. Cualquier variable aleatoria. Recuerden que hay continuas y discretas. Por ejemplo, con la lluvia. ¿Cuál sería una variable continua? La altura de lluvia. Porque pueden llover 2.5, 2.1, 2.2, 2.3.
¿Cuál sería una variable discreta de la lluvia? Los días con lluvia en un mes. Ahí no puede haber 5.6 días, no, o llovió discreto. Es la diferencia de variables continuas. Yo trabajo más amplias en su aplicación. Bueno, la función en este. Ok, ahora sí, ahí está. Muy bien. Lo que les hablaba de la función de densidad de probabilidad es que esa densidad va a aparecer como, pues, la densidad f de x minúscula, y van a encontrar otra función que va a ser la fx mayúscula, que es la función de distribución acumulada. Esa la vamos a encontrar como la función de distribución acumulada. Bueno, ¿qué características tiene esta f de x mayúscula? Que si yo las viera en un gráfico, para una misma función de distribución, por ejemplo, la normal, la fx minúscula tiene esta forma. Esta sería la f de x minúscula. Y si vemos la f de x mayúscula, esta tiene esta forma. Esta sería la f de x mayúscula. Que si ustedes hacen la simbiosis, esto parece el histograma de frecuencia relativa y este parece el histograma de frecuencia acumulada. Y entonces aquí está la definición de lo que es una función de distribución acumulada. Dice que si x es una variable aleatoria continua, f de x mayúscula se define como una función de distribución acumulada de la variable aleatoria x, como la probabilidad de que dicha variable con densidad de probabilidad f de x minúscula tome un valor menor o igual de x. Esto es las funciones de distribución. Bueno, las que vamos a estar manejando en el curso son las funciones de distribución acumulada. Y ahorita les voy a explicar por qué. Me voy a regresar a la diapositiva anterior. Dejen borro esto. Me voy a regresar a la anterior. La función de distribución acumulada f de x mayúscula no es más que también la probabilidad de no excedencia de un evento. Cuando calculamos f de x mayúscula, también vamos a calcular la probabilidad de no excedencia. Si ven, aquí está f de x mayúscula, aquí está f de x mayúscula. Entonces, con esto vamos a poder también nosotros vincular las funciones de distribución al concepto de periodo de retorno y a lo que son el concepto de probabilidad de no excedencia y probabilidad de excedencia, utilizando las funciones de distribución. Ahora sí, les pongo este gráfico, este primero. Dejen, trato de hacerlo más pequeño. Ahí está. Cuando nosotros hicimos el histograma de frecuencia de las precipitaciones, si ven, llegamos a una densidad relativa de frecuencia como esta. Y después hicimos la frecuencia, el histograma de frecuencia acumulada y nos dio un gráfico como este. Cuando nosotros tratamos de ajustar un modelo estadístico, lo que buscamos es un modelo que trate de representar este comportamiento, un comportamiento como este. Y lo que hace la función de distribución es ver el comportamiento y tratar de ajustarlo a esto, tanto como se pueda, y también con la frecuencia acumulada. Es decir, el modelo trata de representar el comportamiento de la serie de tiempo, porque estos histogramas vienen de la serie de tiempo, que puede ser precipitación, puede ser temperatura, lo que sea. Ahora, ¿cómo se ajusta esto? Con base a parámetros. Por ejemplo, puede ser alfa y puede ser beta, que son los parámetros, por ejemplo, de la distribución normal. Y también los tiene Gumbel y también los va a tener la distribución log normal. ¿De dónde salen los parámetros? De los momentos estadísticos.
¿Y qué hacen estos parámetros? Pues hacen que esta función o se haga más alta, o se haga más chaparra, o se haga más ancha, en función de los parámetros. Generalmente, este parámetro gobierna la media y este parámetro la desviación estándar. Es decir, si se hace más esbelto o se hace más bajo, y la beta, si se hace más ancho, se dispersan más los datos. Entonces, en realidad, cuando nosotros ajustamos un modelo estadístico, lo que construimos es esto y esto. Y tratamos de que se ajuste lo mejor a los datos observados. Es lo que en realidad estamos nosotros haciendo. Ahora, vamos a continuar. ¿Qué pasa con la función de distribución Gummel? ¿Cuál es su función de densidad de probabilidad? Su función de densidad de probabilidad es esta que ven aquí. Y su función de distribución de probabilidad es esta. Ahora, ¿cuál es la función de las distribuciones? Va a tener dos funciones. Una, poder estimar eventos para periodos de retorno. Que ustedes le digan, tengo este periodo de retorno, 10,000 años, dime cuál es el evento de precipitación, por ejemplo. O tengo este valor de precipitación, imagínense 100 milímetros, ¿cuál es su probabilidad de excedencia? Esto podemos calcular para un periodo de retorno el evento, y para un evento, ¿cuál es su probabilidad? O si no quiero su probabilidad, ¿cuál es su periodo de retorno también? Porque recuerden que la probabilidad está vinculada al periodo de retorno. Pero ¿qué tengo que estimar antes? Tengo que estimar los parámetros. Si ven, aquí está alfa y aquí está beta. Con estos parámetros, yo voy a estimar cuál es la probabilidad. Y recuerden que esta es la probabilidad de no excedencia, la f de x mayúscula. Lo único que tengo que incorporar aquí es el evento. ¿Cuánto vale la precipitación? Porque aquí es x, la variable aleatoria continua, que en este caso es precipitación. Meto aquí la precipitación, le doy los parámetros y evalúo cuánto vale la función. Ahora, si conozco el periodo de retorno, ¿cómo lo meto aquí y obtengo el evento de precipitación? Pues fácil, de aquí despejamos cuánto vale x. Ahora, ¿cómo lo despejamos? ¿Cuál es el inverso del número neperiano? ¿Alguien se acuerda de sus cursos de matemáticas? ¿Cómo puedo eliminar de aquí el número neperiano? Logaritmo natural, ¿no? Creo. Exacto, con logaritmo natural lo podemos despejar. Entonces, si empezamos de aquí, aplicamos logaritmo natural a ambos lados para que no se altere. ¿Se acuerdan de los cursos? No sé con quién lo vieron, con Gladys o no sé con quién. Aplicamos logaritmo natural aquí y esto es igual. Se elimina el logaritmo natural acá y nos queda menos e elevado a menos alfa por x menos beta. Ahí está. Después le pasamos el negativo para acá. Nos queda menos logaritmo de f de x igual a e elevado a la menos alfa por x menos beta. Volvemos a aplicar logaritmo natural para eliminar este y nos queda logaritmo natural de menos logaritmo natural de x, de f de x. Y nos queda igual a menos alfa que multiplica, dejen borro esta línea, que multiplica a x menos beta. Y pues ya está fácil de ahí despejar x, ¿no? Porque el alfa pasa dividiendo, el beta está restando, lo paso sumando y ya está x. Entonces, si ya directamente despejamos x, nos queda que x va a ser igual a,
va a empezar sumando, beta menos 1 sobre alfa, que multiplica al logaritmo natural de menos logaritmo natural de f de x. Y ya está despejado de ahí x. Pero yo les dije que aquí íbamos a despejar, ahí vamos a poder calcular el evento para un periodo de retorno. ¿Cómo lo vinculo a que el evento esté para un periodo de retorno? Me voy a mover a las páginas anteriores. A esta. F de x es igual a tr menos 1 sobre tr. Ah, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es hacer álgebra y sustituir esto aquí. Y ya está vinculado al periodo de retorno. Aquí sustituimos el periodo de retorno, aquí alfa y beta, y ya nos va a dar el evento de diseño para cualquier periodo de retorno que nosotros le sustituyamos ahí. Entonces, esta es la ecuación de la distribución Gumbel para poder inferir eventos. Y esta es la ecuación para poder calcular probabilidades. Dejen, voy para abajo. Esta, ¿no? Esta f de x. Con esta calculamos probabilidades para un evento con unos parámetros dados. Y esto con unos parámetros dados y un periodo de retorno, calculamos el evento. Esta es la función de distribución Gumbel, ¿no? Voy a borrar todo esto. Acá ya lo tienen más adelante. Y esa pues es álgebra básica, ustedes ya la conocen. Miren, aquí están los parámetros, porque ustedes me podrían decir, ¿no? ¿Y cómo calculamos alfa y beta? Ah, bueno, aquí están las ecuaciones. Alfa, 1.2825 sobre la desviación estándar. Y beta, la media, menos 0.45 de la desviación estándar. Ahora, ¿cómo calculamos la media? Aquí está. Sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los eventos xy. Y la desviación como la desviación de los xy respecto de los x de estado, que en este caso podrían ser cualquier variable aleatoria. Entonces, si ven, los parámetros vienen de los momentos estadísticos de la media y la desviación estándar. Y aquí tienen la ecuación para inferir, ¿no? Si ven, aquí ya está sustituida. Es la misma que despejamos, nada más que aquí la tienen ya directamente para que la puedan ustedes utilizar. Después viene otra distribución que es un poquito más compleja a la hora de calcularla. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, en sus cursos de estadística, cuando utilizaban la distribución normal, no sustituían de una ecuación y despejaban los valores. ¿Alguien recuerda qué hacían con la distribución normal? ¿Cómo calculaban probabilidades con la distribución normal? ¿Alguien recuerda de sus cursos de estadística? ¿Qué hacían? Si no mal recuerdo, era con una tabla así muy grandes rasgos que nos daba un valor de z, ¿no? Ah, exacto. Utilizaban una tabla donde hacían un cambio de variable y ese cambio de variable era la variable z. Muy bien. ¿Por qué lo hacían? Porque la integral no tiene solución exacta. Lo que hay que hacer es un método numérico para irla resolviendo. Newton-Raphson, binomio cuadrado, cualquier método de interpolación numérico para ir pudiendo resolver. Por eso se hizo una tabla al no tener una solución fácil esa integral. Bueno, la función de densidad y la función de distribución acumulada del log normal es la misma que la normal, solamente que en lugar de ser x es logaritmo de x, que ven aquí y ven aquí. Pero como la integral sigue teniendo la misma problemática, se sigue resolviendo con tablas. Y lo que les recuerda, o lo que nos recordó el compañero, es que hacíamos este cambio de variable. Una variable z, que está en función del logaritmo de x, menos alfa sobre beta. ¿Y qué es lo que hacían? Ustedes decían, este es mi parámetro alfa, este es mi parámetro beta. ¿Para cuál evento quiero calcular la probabilidad? Para 100 milímetros. Ah, bueno, pues te traes 100 milímetros, lo sustituyes aquí, calculas el logaritmo y calculas el valor de z. Y con este valor de z te vas a una tabla donde aquí tiene z, aquí tiene los enteros y el primer decimal,
y aquí tiene el segundo decimal. Entonces entras aquí y encuentras el valor de las probabilidades. Todo esto aquí son probabilidades. Entonces, para un evento, tú puedes calcular la probabilidad con esta tabla. Ahora, esta tabla también te permite calcular para una probabilidad un evento. ¿Cómo? Lo único que había que hacer, dejen borro esto de aquí, es entras con tu probabilidad, aquí calculas tu probabilidad, por ejemplo, dices, para un periodo de retorno de 100 años. Calculas tu probabilidad de no excedencia, entras a la tabla, identificas cuál es el valor de Z, te lo traes aquí y despejas X. Y este está más fácil que el anterior, ¿no? Este nada más es beta por Z igual al logaritmo de X menos alfa. Y si de ahí directamente despejamos, nos quedaría que X es igual a E elevado, a alfa más beta por Z. Entonces, si yo conozco alfa, conozco beta y conozco Z, puedo estimar cualquier evento para cualquier periodo de retorno. Y esto es lo que vieron con la distribución normal, ¿no? Pero visto ya de esta forma y aplicado a hidrología. Ahora, ¿cómo estimamos alfa y beta? Con estas ecuaciones. Si ven, no es más que el promedio de los logaritmos de la serie de tiempo y la desviación estándar de los logaritmos de la serie de tiempo, que son el parámetro alfa y el parámetro beta. Es decir, que la distribución Gumbel tiene 2 parámetros y la distribución log normal tiene 2 parámetros. Las dos tienen 2 parámetros. Muy bien. Entonces, con esto, vamos a ver lo siguiente. Esto que les mostré y su implementación se llama análisis de frecuencias. Así se llama la técnica, análisis de frecuencias, y es aplicada en hidrología a eventos extremos. Pueden ser temperaturas, pueden ser precipitaciones, y con ellos podemos identificar inundaciones, podemos diseñar infraestructura, podemos identificar sequías. Muchos análisis se pueden hacer con ellos. Este método del análisis de frecuencias es el que más se utiliza en el mundo para el diseño de infraestructura hidráulica. Y de hecho, toda la normativa en México para el diseño hidrológico está regido por este método. En cualquier lugar del mundo que ustedes vayan, si aprenden análisis de frecuencia, con eso van a poder diseñar cualquier infraestructura, ¿no? Bueno, pero ¿por qué es necesario hacer un análisis de frecuencia? ¿Para qué me sirven? Bueno, van a poder diseñar avenidas para obras de excedencia de una presa, es decir, el vertedor, para diseñar una taguía. ¿Para qué ocupamos la taguía? Cuando vamos a diseñar una presa, primero tenemos que desviar el cauce natural. Ese desvío se llama taguía. Y bueno, esa taguía es como una mini presa que hace como un embalse del agua y genera un desvío en el cauce. Más o menos, seguro que han oído escuchar la mejor de ellas. Si este fuera el cauce, y aquí va a estar la presa, aquí vamos a construir el dique, pues no podemos trabajar con el río circulando. Entonces lo que hacemos es construir una taguía aquí, que es como una mini presa, que lo que hace es retención del agua, le generamos un desvío y la sacamos por acá. Si el río tiene poca pendiente, se construye otra taguía acá o hacia arriba. ¿Por qué? Porque si tiene poca pendiente, tenemos problemas de remanso. Entonces, esto que está aquí, esto se llama taguía, para poder trabajar y desplantar la presa. Para eso también ocupamos un análisis de frecuencia. Estas ataguías se diseñan para un periodo de retorno de 500 a 1000 años. Depende el tipo de la magnitud de la presa. Bueno, entonces lo ocupamos para esto. ¿Para qué más? Para revisar la seguridad hidrológica de algunas obras hidráulicas. Por ejemplo, tenemos presas que tienen 50 años, 40 años. ¿Cómo se revisa la seguridad hidrológica? Pues lo que hacemos es actualizar el estudio hidrológico, estimar con los datos actuales las avenidas y revisar si sigue siendo segura la presa o es insegura hidrológicamente. Y lo hacemos también con análisis de frecuencias. Y otra aplicación es la delimitación de zonas federales.
delimitar una zona federal. Estas se diseñan para un periodo de retorno de 5 años. Y también ocupamos análisis de frecuencias. ¿Cuál es la diferencia? Que si hacemos zonas federales, por el periodo de retorno, pues no ocupamos hacer interpolaciones y implementar funciones de distribución para esto. Pero para todos estos diseños, sí. Es el por qué utilizar funciones de distribución o realizar inferencia estadística. Es por ello que tenemos que aprender un poco de esa herramienta. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un análisis de frecuencias en precipitaciones máximas y realizarlo en caudales máximos? El análisis de frecuencias con precipitaciones se llevará a cabo cuando se tiene una cuenca no aforada, es decir, que no tenemos información de escurrimiento. Y el análisis de frecuencias con caudales se llevará a cabo cuando se tiene una cuenca aforada. Esto es cuando tenemos registro de caudales en la salida de la cuenca. Lo que dice Conagua es, ¿tienes caudales? Enfócate en los escurrimientos. ¿No tienes caudales? Empieza desde las precipitaciones, haz un modelo lluvia-escurrimiento y haz así el análisis de frecuencias. ¿Cuál es la diferencia? Que este lleva más tiempo, este lleva menos tiempo, pero el 90% de los estudios hidrológicos me van a llevar a este caso y el 10% de los hidrológicos a este caso. La verdad es que la mayoría de las situaciones nos enfrentamos a esto, ¿no? Estudios donde no tenemos información de escurrimiento y solamente contamos con la información de precipitación. Esa es la verdad. Con eso, ¿qué implica lo anterior? Implica este proceso que ven aquí. Si mi estudio hidrológico es para una cuenca no aforada, voy a identificar las estaciones climatológicas, los registros de precipitaciones máximas anuales en 24 horas, hacer el análisis de frecuencias, ponderar la precipitación máxima, aplicar el modelo lluvia-escurrimiento y estimar las avenidas de diseño. Si ven, este sería como el esquema a seguir en un estudio hidrológico. Si la cuenca cuenta con información de escurrimiento, el procedimiento cambia. No me voy a enfocar en las climatológicas, me voy a enfocar en las estaciones hidrométricas. Obtengo el escurrimiento, identifico los caudales máximos anuales para el año hidrológico, hago el análisis de frecuencias y obtengo directamente las avenidas de diseño. Es decir, me ahorro el modelo de transformación de lluvia en escurrimiento, porque ya tengo el escurrimiento. No tengo que hacer ese modelo de transformación. Muy bien. Y finalmente, ¿qué pasa con este análisis de frecuencia? ¿Qué pasa si selecciono una función de distribución que no es adecuada? Voy a sobrediseñar obras y las voy a hacer más costosas y posiblemente hasta infactibles económicamente. No van a ser factibles. Puedo subdiseñarlas y que el riesgo de fallo que yo asumí crezca en realidad o sea mayor que el que yo asumí. Yo puedo decir, no, es que esta se diseñó para una probabilidad de fallo de 0.01, pero en realidad por el error en mi diseño y por tomar una función de distribución que no era la adecuada, puede ser que ese 0.01 suba hasta 0.1, lo cual es pasar de una probabilidad de 1% a una probabilidad de 10%, y lo cual magnifica de manera importante, ¿no? ese fallo. ¿Cómo seleccionar una función de distribución? ¿Cómo elijo cuál es mejor que otro? Una puede ser de manera gráfica. Los grafico los puntos, veo los modelos estadísticos y digo, pues este se ajusta mejor que este. Eso tiene un problema que es muy relativo, depende de quién los esté viendo. Después viene otro, que sea un método matemático, el error cuadrático mínimo, que es como identificamos cuál era mejor el modelo. El modelo lineal o el modelo logarítmico. Y vimos que era mejor el modelo logarítmico. Ese es el método del error cuadrático mínimo, el que tenga menor error. Hay otros más potentes que no vamos a ver en el curso, que son el G cuadrada, Kolmogorov-Smirnov, el método de Poisson. Hay muchos métodos que si ya ustedes deciden especializarse en manejo de recursos hídricos, en hidráulica, a lo mejor en un posgrado, pues podrán ver esos métodos. Para estos fines de diseño, solamente manejaremos lo que es el método del error cuadrático mínimo y poderlo observar a escala de gráfico, ¿no?
Y bueno, esta es la presentación de este tema. Y ahora lo que vamos a hacer es ayudarles un poco en la actividad que tienen planteada ahí en la plataforma. Dejo de compartir acá.